Cuando metí la llave en la cerradura de mi casa después de 2 semanas visitando a mi prima Ellen en Florida, sentí que algo estaba terriblemente mal. La llave no giraba. No importaba cuánto lo forzara, no importaba cómo lo moviera de un lado a otro. Nada. Era como si lo hubieran cambiado. Dios mío, habían cambiado la cerradura de mi casa. Mi corazón empezó a latir tan rápido. Pensé que tendría un ataque al corazón allí mismo en el porche de la casa que compré con el sudor de 40 años limpiando oficinas. Fue entonces cuando escuché pasos acercándose desde adentro. La puerta se abrió y allí estaba ella, Emily, mi nuera. Pero no llevaba su rostro habitual, esa máscara de la nuera perfecta que había llevado durante 3 años. No, esta vez me miró con una sonrisa fría y cruel, como si fuera un extraño molesto que había venido a tocar su puerta. Madre política, dijo con una voz que me heló la sangre. Cambiamos todo. Esta es nuestra casa ahora. Y mis piernas casi me fallan. Nuestra casa. Compré esta casa por mí misma con mi dinero, con mis sacrificios. Trabajé desde los 16 años limpiando pisos, baños, edificios de oficinas enteros de lunes a domingo. Ahorré centavo a centavo hasta tener los 80,000 que me costó esta propiedad. Lo puse a mi nombre con mis documentos, con mi firma. Pero por amor de madre, ese amor ciego que tenemos las mujeres por nuestros hijos, permití que Robert, mi único hijo, viviera aquí con su esposa temporalmente, mientras ahorraban para su propio lugar. ¿Temperament? ¡Qué palabra tan peligrosa! ¿Qué quieres decir con tu casa? Pregunté, tratando de mantener la calma, aunque una tormenta rugía dentro de mí. Emily, esta casa está a mi nombre. Pago los impuestos. Pago las facturas de los servicios. Ya no, me interrumpió con esa sonrisa despreciable. Robert y yo hemos estado trabajando en esto durante meses. Tenemos todos los papeles necesarios. Ya no puedes quedarte aquí, suegra. Es hora de que entiendas que las cosas han cambiado. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No era solo mi corazón. Era algo más profundo. La confianza que tenía en mi hijo, la fe que tenía, que la familia era sagrada, la creencia de que el amor incondicional que había dado durante 67 años significaba algo. Pero también en ese mismo instante, algo más despertó, una fuerza que no sabía que tenía, una determinación que había estado dormida durante años de ser la abuela complaciente, la suegra tolerante, la madre que siempre decía que sí para mantener la paz. Sonreí. Era una sonrisa que venía de lo más profundo de mi alma, de la parte de mí que conocía secretos que ellos nunca imaginarían. Saqué mi celular de mi bolso, el teléfono que Robert me había dado el año pasado, diciendo, para que estés más conectada, mamá. Qué amable de tu parte decir eso, Emily, dije con una calma que incluso me sorprendió a mí, porque ha llegado el momento de mostrarte quién realmente dirige esta familia. Sus ojos se llenaron de confusión. No entendía por qué no estaba llorando, por qué no estaba suplicando, por qué no parecía derrotada como seguramente habían planeado. Pero yo sabía algo que ellos no. Que cuando una mujer de 67 años sonríe después de que le han robado su casa, es porque tiene unas bajo la manga que puede destruirlos por completo. Y vaya que tenía uno. Mientras Emily me miraba con esa expresión confundida, y Robert aparecía detrás de ella como un fantasma cobarde que no podía mirarme a los ojos, mi mente voló 40 años atrás, a los días en que él era solo un niño de 5 años y su padre nos abandonó una mañana de diciembre, llevándose incluso el dinero de la compra y dejándonos con el alquiler por pagar y un niño que alimentar. Robert, le dije a mi hijo, que todavía se escondía detrás de su esposa como si siguiera siendo ese niño asustado. ¿Recuerdas cuando solías preguntarme por qué llegaba tan tarde a casa del trabajo? ¿Por qué mis manos siempre estaban rojas y ásperas? ¿Por qué nunca teníamos dinero para ir al cine como otras familias? Miró hacia abajo. Por supuesto, lo recordaba. Pero lo que él nunca supo fue toda la verdad. Desde que su padre nos dejó, he trabajado en 3 trabajos diferentes. En la madrugada, de 5 a 8, limpiaba una panadería en el centro. El dueño, el señor Armando, me pagaba 80 al mes para lavar los pisos, limpiar los hornos y dejar todo reluciente antes de que llegaran los panaderos. Mis manos estaban cubiertas de quemaduras por el vapor y los productos químicos, pero nunca me quejé. De 9 de la mañana a 6 de la tarde, trabajaba en las oficinas de una compañía de seguros. Otros 420 pesos al mes por limpiar 3 pisos enteros, 30 oficinas, 6 baños y mantener las plantas.
Subía y bajaba escaleras cargando cubos de agua sucia, aspiradoras que pesaban más que mi propio hijo y productos de limpieza que me hacían llorar. Pero cada centavo que ganaba, lo ahorraba religiosamente. Y por la noche, después de que Robert se dormía, salía de nuevo. Limpié 2 consultorios médicos y una firma de abogados, otros 20 al mes. Llegaba a casa a las 2 de la mañana, me desplomaba en la cama durante 3 horas, y a las 5, ya estaba de pie de nuevo para empezar el ciclo otra vez. Mamá, no lo sabía, murmuró Robert. Pero Emily le dio un codazo para que se callara. No sabías porque nunca quisiste saber, le respondí con una tristeza que venía de mi alma. Cuando me preguntaste por qué no podíamos comprarte zapatillas de marca como las de tus amigos, te dije que estaba ahorrando para algo especial. Nunca te dije que algo especial era nuestro futuro. Un hogar propio donde nunca más tendríamos que rogarle a un casero por otra oportunidad. Durante 15 años, mantuve esa rutina infernal. 15 años trabajando de 18 a 20 horas al día. Mis amigos me dijeron que estaba loco, que me iba a enfermar, que ningún hijo valía tanto sacrificio. Pero sabía que cada dolor de espalda, cada quemadura en mis manos, cada noche sin dormir se convertían en dólares que se acumulaban en mi cuenta bancaria. Cuando Robert cumplió 20 años, ya había ahorrado 95,000 pesos. Seguí trabajando otros 10 años hasta que tuve los 80,000 que necesitaba para comprar esta casa. Una casa en un vecindario seguro con 3 dormitorios, 2 baños, una gran cocina donde podía cocinar para mi hijo cuando viniera de visita con su futura familia. Esta casa, dije, mirando directamente a Emily, la compré pensando en tu bienestar, Robert, para que tuvieras un lugar donde siempre fueras bienvenido, donde tus hijos pudieran crecer seguros, donde, cuando yo ya no estuviera, tú tuvieras algo sólido que heredar. Robert tenía lágrimas en los ojos. Por un momento, pensé que iba a reaccionar, que recordaría quién era su madre, que me defendería del monstruo que había traído nuestras vidas. Pero Emily volvió a hablar con esa voz fría que ahora conocía demasiado bien. Suegra, todo eso está muy bien, pero los tiempos han cambiado. Robert y yo tenemos nuestros propios planes. Ya no necesitamos tus historias del pasado. Fue entonces cuando supe que la guerra había comenzado oficialmente. Todavía recuerdo el día en que Robert me la presentó. Era un domingo de marzo. Habíamos planeado almorzar juntos en el parque como lo hacíamos cada fin de semana desde que consiguió su trabajo en el banco. De repente, lo vi llegar de la mano con esta chica hermosa y elegante, con una sonrisa que parecía sacada de una revista. Mamá, quiero que conozcas a Emily. Me lo dijo con esos ojos brillantes que solo los hombres enamorados tienen. Es la mujer de mi vida. Se acercó y me abrazó como si me conociera de toda la vida. Marta, dijo ella con una voz tan dulce como la miel. Robert me ha hablado tanto de ti. Él dice, eres la mejor madre del mundo. Que gracias a ti, él es el maravilloso hombre que es hoy. Por supuesto, me conquistó de inmediato. ¿Qué madre no se enamora de la mujer que alaba a su hijo y reconoce sus sacrificios? Durante los siguientes 6 meses de su cortejo, Emily fue la nuera perfecta. Me visitaba con flores, me ayudaba en la cocina, pedía recetas familiares y me pedía consejos sobre cómo hacer feliz a Robert. Marta, decía mientras preparábamos tamales para el cumpleaños de mi hijo. Espero algún día ser tan dedicada como tú. Robert me cuenta cómo trabajaste día y noche para darle lo mejor. Eso es amor verdadero. Cuando se casaron, insistí en organizar una hermosa fiesta en el salón de la iglesia. Gasté 8,000 pesos de mis ahorros en esa boda, pero ver a mi hijo feliz no tiene precio. Emily lloró cuando le di mi regalo. La escritura de la casa con una nota que decía, para que siempre tengas un hogar seguro para empezar tu familia. Los primeros meses fueron maravillosos. Ella cocinó. Manteníamos la casa en orden. Hablamos de todo. Me habló sobre su trabajo como secretaria en una clínica, sus planes de estudiar enfermería, cuánto amaba a Robert. Por la noche, podía oírlos riendo en su dormitorio, haciendo planes para el futuro. Y mi corazón se llenó de paz, pensando que finalmente había logrado lo que toda madre sueña, ver a su hijo feliz y bien casado. Pero las serpientes saben ocultar muy bien su veneno. El cambio fue tan sutil que al principio pensé que me lo estaba imaginando, pequeños comentarios que parecían inocentes. Oh, Marta, este sofá es tan viejo. ¿No crees que sería mejor actualizar la sala de estar o cuando vengan sus amigos? Sí, vivimos con mi suegra, pero es temporal mientras ahorramos para nuestra propia casa. Temporal. Esa palabra empezó a aparecer con más frecuencia en sus conversaciones. Es temporal, le decía a su madre por teléfono cuando pensaba que no la escuchaba.
Es temporal, le explicaría a Robert cuando él sugiriera cambiar algo en la decoración. Es temporal, se repetía a sí misma cuando pensaba que nadie la veía mirar revistas de decoración y suspirar. Luego vinieron los accidentes. Mi jarrón favorito, el que me había regalado mi madre, apareció roto en la basura. Oh, Marta, se me cayó mientras limpiaba. Lo siento. Mi sillón favorito, donde me sentaba todas las tardes a tejer, de repente tenía una mancha de café que era imposible de quitar. No sé cómo ocurrió, Marta. Simplemente apareció esta mañana. Los cambios en la decoración comenzaron sin mi consentimiento. Mis fotografías familiares desaparecieron misteriosamente, reemplazadas por marcos modernos con fotos de ella y Robert. Mis plantas, a las que había cuidado durante años, comenzaron a secarse porque olvidé regarlas con frecuencia. Robert, le diría a mi hijo cuando estuviéramos solos, siento que Emily no está muy cómoda viviendo conmigo. Tal vez sería mejor si buscaras tu propio lugar. No digas eso, mamá. Él siempre respondía. Theodora. Solo se está adaptando. Dale tiempo. Tiempo. Le di 3 años de tiempo. 3 años de ver a la dulce mujer que conocí transformarse gradualmente en alguien que me miraba como si fuera un obstáculo en mi propia casa. La verdadera transformación de Emily comenzó el día en que celebramos 2 años de vivir juntos. Esa mañana, me desperté y encontré la sala completamente reorganizada. Mis muebles estaban apilados en una esquina como si fueran basura, y en su lugar había muebles nuevos y modernos que nunca había visto antes. Buenos días, suegra, dijo Emily cuando me vio de pie en la entrada de la sala con la boca abierta. Estaba desayunando tranquilamente como si nada hubiera pasado. ¿Te gusta cómo quedó? Robert y yo decidimos darle un poco de frescura al espacio. ¿Tú decidiste? Pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi sangre estaba hirviendo. Emily, estos son mis muebles, mi casa, mi sala de estar. ¿Cómo pudiste cambiarlo todo sin consultarme? Oh, Marta, no seas tan dramática, respondió con una sonrisa que ya no era nada dulce. Los muebles eran antiguos. Se veía mal. Esto es mucho más moderno, más funcional. Robert está encantado con el cambio. Cuando mi hijo llegó a casa del trabajo esa noche, esperaba que dijera algo para darse cuenta de lo que había pasado. Pero en su lugar, se sentó en el nuevo sofá y suspiró aliviado. Esto es tan cómodo, cariño. Excelente elección. Robert, dije, señalando mis muebles apilados en la esquina. ¿Qué va a pasar con mis cosas? Mamá, esos muebles ya estaban tan desgastados. Podemos donarlo. Estoy seguro de que alguien lo necesita más que nosotros. Donalo. Quería donar los muebles que había comprado con mi esfuerzo en mi casa sin siquiera preguntarme. Esa noche, lloré en silencio mientras los escuchaba reír en su nueva sala de estar celebrando su exitosa renovación. Pero eso fue solo el principio. La semana siguiente, Emily invitó a sus amigas sin decírmelo. Volví a casa del mercado y encontré a 5 mujeres extrañas en mi cocina usando mis platos, bebiendo café de mis tazas, hablando de mí como si no estuviera allí. Esta es la suegra, les dijo Emily cuando me vio entrar, de la que te hablé, que tiene ideas muy anticuadas sobre la decoración. Sus amigas me miraron con esa mirada condescendiente que reservamos para las personas mayores que consideramos obsoletas. Oh, sí, dijo uno de ellos. Mi suegra es igual. Se aferran a sus cosas viejas y no entienden que los tiempos cambian. Es que a veces no se les suma otro. Que cuando sus hijos se casan, necesitan su propio espacio para crear su propia identidad como pareja. Hablaban de mí en tercera persona como si fuera invisible en mi propia cocina. Cuando intenté unirme a la conversación, Emily me interrumpió. Marta, ¿por qué no te vas a descansar un rato? Ya hemos terminado aquí. Me echaron de mi propia cocina. Los cambios se aceleraron después de eso. Emily comenzó a reorganizar toda la casa sin mi permiso. Mis fotografías familiares desaparecieron de las paredes, reemplazadas por arte moderno que ella eligió. Mi buena vajilla, el juego que había heredado de mi abuela, fue guardada para que no se dañara con el uso diario y reemplazada por platos que a ella le gustaban más. Marta, me dijo un día mientras empaquetaba mis adornos navideños en cajas, estas cosas viejas están tan desgastadas. Deberíamos comprar nuevas decoraciones para las fiestas este año. Esos adornos tienen 40 años, Emily, respondí, tratando de quitarle la caja de las manos. Los compré cuando Robert era un niño pequeño. Las colgamos juntos cada diciembre. Es nuestra tradición. Las tradiciones también pueden cambiar, dijo firmemente, alejando la caja de mi alcance. Robert y yo queremos crear nuestras propias tradiciones familiares. Cuando llegó diciembre, mi casa parecía un catálogo de revista.
Todo era perfecto, moderno, elegante, pero no había rastro de las decoraciones que durante décadas habían llenado nuestro hogar de recuerdos y amor. Robert no dijo nada. Se había acostumbrado tanto a complacer a su esposa que ya ni siquiera notaba cuando partes de su propia historia desaparecían. La humillación final llegó cuando sus padres vinieron de visita desde Denver. Emily incluso había reorganizado mi dormitorio sin pedirme permiso, moviendo mis cosas para hacer más espacio para sus maletas. «¿Qué casa tan hermosa tienen ustedes dos?», dijo su madre mientras recorrían mi propiedad. «Se nota que lo has decorado con mucho gusto». «Gracias, mamá», respondió Emily con orgullo. «Robert y yo hemos trabajado duro para que se vea así. Aunque vivimos con su madre, hemos logrado crear nuestro propio estilo». «Nuestro propio estilo». En mi casa, con mis muebles guardados en el garaje y mis recuerdos empaquetados en cajas. Esa noche, cuando pensaron que estaba dormido, escuché a Emily hablando con su madre en la cocina. Casi hemos logrado que se sienta lo suficientemente incómoda como para irse. Con un poco más de presión, estoy seguro de que decidirá irse a vivir sola. Fue entonces cuando entendí que todo había sido un plan desde el principio. El 15 de agosto cambió todo para siempre. Esa mañana, el teléfono sonó muy temprano. Era el señor Morales, el abogado de mi hermano Arthur en Houston. Su voz era seria y profesional, pero pude percibir una emoción contenida. «Señora Marta», dijo, «lamento informarle que su hermano Arthur falleció anoche debido a un ataque al corazón, pero también debo informarle que usted es la única heredera de todos sus bienes». Mi mundo se vino abajo. Arthur y yo habíamos perdido el contacto durante los últimos 5 años por algo tonto, un malentendido familiar que ahora parecía tan insignificante. Nunca imaginé que me había dejado como heredero de todo lo que poseía. «¿De cuánto estamos hablando, señor Morales?», pregunté con voz entrecortada. Más por la tristeza de perder a mi hermano, que por la curiosidad sobre el dinero. «En total, son 340,000 pesos, señora. Propiedades, cuentas bancarias e inversiones. Tu hermano tuvo mucho éxito con su negocio de importación. Los documentos están listos. Solo necesitamos que vengas a Houston para firmar los documentos de transferencia». Cuando colgué el teléfono, me senté en la cocina por quién sabe cuánto tiempo, procesando la noticia. Arthur se había ido, pero me había dejado una fortuna que cambiaría mi vida para siempre. Podía renovar la casa, ayudar a Robert, e incluso comprar una segunda propiedad como inversión. Lo que no sabía era que Emily había estado escuchando toda la conversación desde la sala. «Suegra», apareció de repente con una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de compasión fingida y emoción mal disimulada. «He oído sobre tu hermano. Lamento mucho tu pérdida». «Gracias, Emily», respondí, secándome las lágrimas. Arthur y yo no habíamos hablado mucho últimamente, pero lo amaba. «Por supuesto que lo amabas», dijo ella, sentándose a mi lado con una cercanía que no había mostrado en meses. «Y es maravilloso que te haya recordado en su testamento. 340,000 pesos es mucho dinero. Debes sentirte tan aliviado de tener esa seguridad financiera a tu edad». La forma en que dijo «a tu edad» me incomodó, pero estaba demasiado triste para prestarle atención. Lo que noté fue cómo sus ojos brillaron cuando mencionó la cantidad exacta. Ella había escuchado toda la llamada telefónica. Esa misma tarde, cuando Robert llegó a casa del trabajo, Emily ya le había contado todo. Por primera vez en meses, mi hijo vino a abrazarme con genuino afecto. «Mamá, siento lo de tío Arthur», dijo. «Pero me da tanta paz saber que ahora tienes esa seguridad financiera. Ya no tendrás que preocuparte por nada más». Durante los días siguientes, la transformación de Emily fue increíble. Volvió a ser la dulce nuera de los primeros meses. Me preparaba café por las mañanas. Me preguntó cómo había dormido. Incluso sugirió que cocináramos juntos como solíamos hacer. «Suegra», dijo mientras hacíamos un guiso, «he estado pensando en lo mal que me he comportado últimamente. El estrés del trabajo, adaptarme al matrimonio, todo eso me puso muy tenso. Pero quiero que sepas que te quiero mucho y que este es tu hogar». Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez todo había sido un malentendido. Tal vez podríamos ser una familia unida de nuevo. «Emily, yo también he estado pensando», dije mientras removía el guiso. «Y quiero hacer algo especial con parte de la herencia de Arthur. Quiero renovar completamente esta casa. Remodelar la cocina, cambiar los baños, tal vez añadir una terraza. Después de todo,
Esta va a ser la casa familiar durante muchos años. Sus ojos se iluminaron como letreros de neón. Oh, suegra, qué idea tan maravillosa. Robert y yo podríamos ayudarte con toda la planificación. Tenemos un gran ojo para el diseño. Y también, continué, animado por su reacción positiva. Estaba pensando en apartar un poco de dinero para cuando ustedes tengan hijos, para que los nietos tengan su fondo para la universidad desde el principio. Marta, eres un ángel, dijo, abrazándome. Pero había algo en ese abrazo que no se sentía genuino. Robert y yo estábamos hablando de formar una familia pronto. Saber que estarías dispuesto a ayudar con la educación de nuestros hijos es increíble. Esa noche, los escuché hablando en su habitación, pero esta vez su conversación era diferente. No pude distinguir palabras específicas, pero el tono era de emoción por planes de números. Al día siguiente, Emily insistió en acompañarme al banco cuando fui a preguntar sobre el proceso para recibir la herencia. Para que no vaya sola, suegra, dijo con esa sonrisa que ahora sabía que era falsa. Estos procedimientos pueden ser muy confusos para una persona mayor, en el banco. Se sentó a mi lado durante toda la reunión con el gerente, tomando notas, haciendo preguntas sobre inversiones, depósitos a plazo, documentos necesarios, información que nunca le había pedido que recopilara. Suegra, dijo ella de regreso, he estado investigando sobre inversiones inmobiliarias. Con 340,000 pesos, podríamos comprar otra propiedad, alquilarla y generar ingresos pasivos. Robert conoce el mercado inmobiliario por su trabajo en el banco. Podríamos. Ya no estaba hablando de mis planes para mi dinero. Ella estaba hablando sobre nuestros planes para nuestras inversiones. La trampa se estaba cerrando, pero yo aún no me daba cuenta. 3 semanas después de recibir la noticia de la herencia, algo me despertó a las 2 de la mañana. Era la voz de Emily hablando por teléfono en la cocina, tratando de mantener la voz baja, pero con una emoción que la delataba. Me levanté en silencio y me deslicé por el pasillo, quedándome en las sombras. No, mamá. Te digo que casi está listo, le dijo a su madre con una voz que nunca había escuchado antes, llena de malicia y triunfo. La anciana ha caído completamente en la trampa. Está tan emocionada por ser la abuela generosa que va a financiar la educación de sus futuros nietos que no sospecha nada. Mi sangre se heló. La anciana, la trampa. Relegate, mamá. Casi hemos logrado que firme la casa a nombre de Robert. Estamos sembrando la idea de que sería mejor por motivos fiscales que él pudiera obtener deducciones como propietario de la propiedad. Robert ya está trabajando en convencerla desde su lado. Sentí que mis piernas temblaban. Robert sabía de esto y con la nueva herencia de 340,000 pesos, podemos acelerar todo el proceso. Ya hablé con mi primo, el abogado. Él dice que con los documentos adecuados, podemos hacer que firme un poder notarial amplio. Una vez que tengamos eso, podremos gestionar todas sus cuentas bancarias. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer a la que había tratado como a una hija estaba planeando robarme todo. El plan es perfecto, mamá. En 6 meses, como máximo, tendremos el control total de sus propiedades y su dinero. Y para entonces, habremos reunido suficientes pruebas médicas de que está perdiendo sus facultades mentales para que la declaren incompetente. Pruebas médicas. Facultades mentales. Sí, ya he comenzado a documentar sus episodios de confusión. Le digo a Robert que olvida cosas, que repite las mismas preguntas y que a veces no recuerda dónde puso las llaves. Robert es tan ingenuo que se lo cree todo. Mis piernas finalmente cedieron y tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. Esta mujer había estado planeando destruirme sistemáticamente durante meses, tal vez años. No te preocupes por Robert, mamá. Hará lo que sea necesario para protegerme y nuestro futuro. Ya confía en mí más que en su propia madre. Cuando llegue el momento de ponerla en una residencia de ancianos, firmará los papeles sin dudarlo. Una residencia de ancianos. Robert iba a firmar para ponerme en una residencia de ancianos. Exactamente, mamá. Una vez que ella esté allí, tendremos la casa libre para remodelarla completamente y ponerla a la venta. Calculamos que con los 480,000 pesos que vale ahora, más los 340,000 pesos de la herencia, más lo que ganemos vendiendo todas sus cosas, estaremos hablando de casi $1 millón. $1 millón. Todos mis 40 años de trabajo, todos mis sacrificios, todos mis sueños de una familia unida se convirtieron en números en esta calculadora Viper. Robert ya ha encontrado una hermosa casa en la zona residencial. Mamá,
4 dormitorios, 3 baños, un gran jardín, perfecto para cuando tengamos hijos. Y lo mejor de todo es que está lejos de toda esta zona, así que la anciana no podrá venir a molestarnos cuando salga del hogar, si es que alguna vez sale. Fue en ese momento cuando escuché pasos en el pasillo. Robert se estaba levantando para ir al baño. Mi corazón se aceleró, pero logré esconderme detrás de la puerta del armario del pasillo. Esperé a que pasara, pero en lugar de continuar hacia el baño, se detuvo en la entrada de la cocina. ¿Con quién hablas a esta hora?, le preguntó a Emily. Mi mamá, cariño. No podía dormir, así que la llamé. ¿Sabes cómo se preocupa? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien?, Robert preguntó. Y contuve la respiración, esperando su reacción cuando Emily le contó sobre su conversación. Todo está perfecto, mi amor. De hecho, le estaba contando sobre los avances con tu mamá. Cómo ella está más receptiva a la idea de poner la casa a tu nombre. Cómo está emocionada por invertir la herencia en planes familiares. Hubo un silencio que se sintió como una eternidad. Emily, finalmente dijo Robert, no sé si me siento cómodo con todo esto. Es mi madre y siento que la estamos manipulando. Mi corazón se llenó de esperanza. Robert todavía tenía conciencia. Todavía quedaba algo del hijo que había criado. Oh, cariño, respondió Emily con esa dulce voz que conocía tan bien. No la estamos manipulando. Solo le estamos ayudando a tomar decisiones inteligentes para su futuro y el nuestro. ¿No quieres que nuestros hijos tengan estabilidad financiera? Sí, pero Robert, tu mamá ya tiene 67 años. ¿Qué va a hacer ella con toda esa propiedad y tanto dinero? Tiene mucho más sentido para nosotros, que somos jóvenes, que tenemos planes, que vamos a formar una familia, gestionar estos recursos de manera más productiva. Otro silencio. Además, continuó Emily, y su voz se volvió más fría. Hemos estado viviendo en esta casa vieja durante 3 años con una decoración de décadas compartiendo el espacio. ¿No crees que ya es hora de que tengamos nuestra propia casa? Tienes razón, dijo Robert finalmente, y con esas 2 palabras me rompió el corazón por completo. Hagámoslo, pero hagámoslo rápido antes de que ella cambie de opinión. Los escuché besarse en la cocina de mi casa, celebrando en silencio el mayor robo de mi vida. Al día siguiente, me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. La traición de Robert y Emily, en lugar de destruirme, había despertado a una mujer que creía perdida. La misma que trabajó 20 horas al día durante 15 años. La que enfrentó al mundo sola cuando mi esposo nos abandonó. El que nunca se rindió ante ningún obstáculo. Pero esta vez sería diferente. Esta vez no iba a trabajar más duro. Iba a trabajar de manera más inteligente. Durante el desayuno actué como si nada hubiera pasado. Les sonreí, les serví café, les pregunté sobre sus planes para el día. Pero por dentro estaba calculando cada movimiento como un general planeando una guerra. Emily, le dije mientras lavaba los platos, he estado pensando en lo que me dijiste sobre poner la casa a nombre de Robert por los beneficios fiscales. ¿Crees que podrías averiguar exactamente qué documentos necesitamos? Sus ojos se iluminaron. Por supuesto, suegra. De hecho, ya he estado investigando. Mi primo Javier es abogado. Él puede ayudarnos con todo el proceso. Eres tan eficiente, respondí con una sonrisa que esperaba que pareciera genuina. Y también quería preguntarte sobre las inversiones. ¿Podrías venir conmigo al banco esta semana para ver las opciones? Por supuesto. ¿Podríamos ir el miércoles por la tarde? Estoy libre después del trabajo. Perfecto. Mientras ella pensaba que estaba acelerando su plan, yo estaba construyendo el mío. Esa tarde, cuando Robert y Emily salieron de compras, llamé a mi mejor amiga, Linda, la única persona en el mundo en la que confiaba completamente. Habíamos sido amigas desde la escuela primaria. Habíamos criado a nuestros hijos juntos. Habíamos sobrevivido a divorcios, enfermedades y todas las tragedias que la vida nos había lanzado. Linda, le dije cuando contestó el teléfono, necesito que vengas a mi casa de inmediato y traigas tu grabadora, la que usas para las reuniones de la asociación de vecinos. ¿Qué pasa, Marta? Suenas extraña. Mi hijo y mi nuera están tratando de robarme todo, Linda, y voy a necesitar tu ayuda para destruirlos legalmente. 1 hora después, mi amiga estaba sentada en mi cocina mientras le contaba toda la historia, con los ojos llenos de lágrimas mientras le relataba la conversación que había escuchado la noche anterior. Esos monstruos, murmuró, apretando los puños.
¿Y qué vas a hacer? Voy a darles exactamente lo que quieren, respondí con una sonrisa que venía del fondo de mi alma. Pero primero, necesito pruebas de todo lo que están planeando. Mi amiga Linda resultó ser la cómplice perfecta. Durante los próximos días, instalamos pequeños dispositivos de grabación en lugares estratégicos de la casa. Uno en la cocina, otro en la sala, uno más en el teléfono fijo. También me enseñó a usar la función de grabación de mi celular sin que me diera cuenta. Mientras tanto, comencé mi actuación como la anciana confundida. Empecé a olvidar dónde ponía mis llaves, a repetir preguntas que ya había hecho, a confundirme con las fechas. Nada demasiado dramático, solo lo suficiente para que Emily sintiera que su plan de declararme mentalmente incompetente tenía una base sólida. «Oh, suegra», diría ella cuando le preguntara qué día era por segunda vez. «Olvidaste que te lo dije hace 5 minutos». «¿De verdad dije eso?», respondería con una expresión genuinamente confundida. «Lo siento, Emily. Últimamente, siento que mi memoria me está fallando». Por la noche, ella y Robert discutían mis episodios con preocupación fingida. «Tal vez deberíamos llevarla al médico», diría Robert. «Podría ser el comienzo de la demencia». «Tienes razón, cariño», respondería Emily. «Y sería bueno tener ese diagnóstico documentado por si acaso. Por si acaso necesitaran declararme incompetente, por supuesto». Durante este tiempo, también consulté discretamente con 3 abogados diferentes. No quería que ninguno de ellos tuviera el panorama completo de mi situación, pero necesitaba entender exactamente cuáles eran mis derechos legales y cómo podía protegerme. El señor Hernández me explicó el fraude familiar. «Señora, si alguien intenta hacerle firmar documentos engañándola o si falsifican su firma, eso es un delito federal. Las penas pueden variar de 5 a 20 años de prisión». La señora Ruiz me educó sobre los poderes notariales. «Nunca, jamás firmes un poder notarial amplio a menos que estés absolutamente seguro. Con ese documento, la persona puede vender tus propiedades, vaciar tus cuentas bancarias e incluso internarte en una institución sin tu consentimiento». El señor Morales me habló sobre herencias y testamentos. «A su edad, señora, es aconsejable tener todo muy bien documentado y protegido, un testamento actualizado, un fideicomiso si es necesario, y nombrar a alguien de confianza como el ejecutor». Armado con toda esta información legal, comencé la segunda fase de mi plan, haciéndolos revelar sus verdaderas intenciones mientras las grabadoras estaban en funcionamiento. Era el momento de que Robert y Emily descubrieran quién era realmente Marta. El 10 de octubre, anuncié mi decisión durante el desayuno con la mejor actuación de mi vida. Dejé caer las lágrimas perfectas. Mi voz se quebró en el momento justo, y vi cómo los ojos de Emily se iluminaban con la victoria que creía tener en sus manos. «Niños», dije mientras removía mi café con manos temblorosas. «He estado pensando mucho en lo que hemos hablado, sobre la casa, la herencia, mi futuro». Robert dejó de masticar su pastelería. Emily se inclinó hacia adelante como un depredador que huele sangre. «He decidido que tienes razón», continué con la voz de una anciana derrotada. «Soy demasiado mayor para manejar tantas responsabilidades. Quiero ir a visitar a mi prima Linda en Florida por 2 semanas para pensar las cosas con claridad. Y cuando vuelva, haremos todo el papeleo que creas mejor». «Mamá», Robert dijo con una preocupación que sonaba genuina. «¿Estás seguro de que no tienes que tomar decisiones apresuradas?». Pero Emily ya estaba calculando. «Por supuesto, suegra. Un descanso te hará un mundo de bien. Podemos encargarnos de la casa mientras estás fuera». «Gracias, chicos. Me iré mañana por la mañana y volveré el 25. Emily, ¿podrías ayudarme a hacer las maletas? No tengo la fuerza para estar subiendo y bajando maletas». «Por supuesto, suegra, estaré encantada de ayudar». Esa noche, mientras Emily me ayudaba a doblar la ropa, le hice la pregunta que necesitaba para mi plan. «Cariño, cuando regrese de mi viaje, ¿crees que podríamos aprovechar la oportunidad para organizar los papeles de la casa?». «Absolutamente, suegra. De hecho, ya hablé con mi primo, el abogado. Puede venir aquí a la casa, así que no tienes que ir a ningún lado. Solo necesitamos tu identificación, la escritura original y que firmes donde él te indique». «¿Y qué pasa con la herencia? ¿Podríamos organizar eso también?». «Por supuesto. Robert ya habló con el banco sobre abrir una cuenta conjunta. Eso facilitará la gestión de las inversiones». «Una cuenta conjunta, qué conveniente». Al día siguiente,
Me despedí de ellos con lágrimas reales, pero no de tristeza, sino de rabia contenida. Los abracé, sabiendo que era la última vez que lo haría como la madre ingenua que habían estado manipulando durante años. Cuida bien de la casa, dije desde la puerta del taxi. Cuando regrese, espero encontrar todo tal como lo dejé. No te preocupes por nada, mamá. Robert gritó desde la ventana, descansa y relájate. Pero en lugar de ir al aeropuerto, le pedí al taxista que me llevara al Hotel Royal en el centro, a 20 minutos de mi casa. Allí, hice el registro bajo mi nombre de soltera, Marta, y pagué por 2 semanas de alojamiento por adelantado. Mi amiga Linda me había encontrado al mejor detective privado de la ciudad, un ex policía llamado Sergio Mendoza, que se especializaba en casos de fraude familiar. Costaba 500 pesos al día, pero valía cada centavo. Señora Morales, dijo cuando nos encontramos en el vestíbulo del hotel, mi trabajo es simple. Voy a documentar todo lo que hagan en su casa durante estas 2 semanas. Videos, fotografías, grabaciones de audio, todo legalmente admisible. ¿Puedes grabar dentro de mi propia casa? Con su autorización por escrito. Sí, usted es el propietario legal. Tienes el derecho de vigilar tu propiedad. Durante los primeros 3 días, las cámaras que Sergio instaló discretamente en mi casa capturaron exactamente lo que esperaba. Robert y Emily no perdieron el tiempo. El primer día, empezaron a mover mis pertenencias personales al garaje. El segundo día, llegaron con cajas para empaquetar todo lo que consideraban basura de la anciana. Pero al tercer día, llegó la prueba de oro. Emily llamó a alguien por teléfono, y la cámara oculta en la cocina captó toda la conversación. Javier, necesito que vengas mañana con los documentos. Sí, todos los que hablamos. El poder notarial, la transferencia de la casa y los documentos del banco. Se podía escuchar una voz por teléfono preguntando, ¿ya tiene su firma? No necesito su firma, primo. Tengo muestras de su escritura de años de vivir con ella. Tu secretaria puede falsificarlo perfectamente, igual que hicimos con los otros documentos. Los otros documentos ya habían falsificado mi firma antes. ¿Y si la anciana vuelve temprano? No va a volver. Le puse pastillas para dormir en su café antes de que se fuera. Va a estar aturdida y confundida durante días. Para cuando se recupere, tendremos todo firmado y legalizado. Pastillas para dormir. Esta mujer me había drogado. En el cuarto día, las cámaras captaron algo aún peor. Robert y Emily trajeron tasadores para evaluar la propiedad, y luego llegó un agente inmobiliario. La casa está en excelentes condiciones. El agente le dijo a Emily. En este mercado, podríamos ponerlo a la venta por 520,000 pesos y venderlo en menos de un mes. Perfecto, respondió Emily. Queremos cerrar la venta lo más rápido posible. Mi suegra está desarrollando demencia y necesitamos liquidar sus bienes antes de que empeore. ¿Tienes poder notarial? Lo tendremos esta semana. Mi esposo es el único hijo, el heredero directo. Hijo directo de una mujer que aún estaba viva y perfectamente cuerda. El quinto día llegó el momento más doloroso de todos. Las cámaras mostraron a Robert empacando todas mis fotografías familiares. Mis recuerdos de cuando él era un niño, todos los regalos que me había dado a lo largo de los años. ¿Qué hacemos con todo esto? Le preguntó a Emily, sosteniendo una foto de él a los 5 años, disfrazado de superhéroe para Halloween. Tíralo todo, respondió sin siquiera mirar. Es solo un montón de cosas viejas que no sirven para nada. Mi hijo, el chico al que le había dedicado toda mi vida, tiró 40 años de recuerdos familiares a la basura sin inmutarse. Pero ya no era la misma mujer que había dejado esa casa 2 semanas antes. Era una mujer con un plan, con pruebas, y con una sed de justicia que no se apagaría hasta que viera a estos 2 manipuladores pagar por todo lo que me habían hecho. El día 25, regresé a casa con una sonrisa y una sorpresa que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando el taxi me dejó frente a mi casa el 25 de octubre a las 3 de la tarde, llevaba en mi bolso algo más poderoso que cualquier arma. La evidencia completa de la mayor traición de mi vida documentada en videos de alta definición y grabaciones de audio de calidad profesional. El investigador, Sergio, me había dado esa mañana una unidad USB con más de 100 horas de material que demostraba sin lugar a dudas que Robert y Emily habían cometido fraude, falsificación, venta ilegal de propiedad y conspiración para despojarme de todos mis bienes. Pero lo más importante,
Tenía la grabación completa de Emily confesando a su prima por teléfono exactamente cómo planeaban declararme mentalmente incompetente y ponerme en un hogar de ancianos para quedarse con mi fortuna de casi $1.000.000. Cuando intenté abrir la puerta y descubrí que habían cambiado la cerradura, no me sentí sorprendido, sino profundamente satisfecho. Todo estaba yendo exactamente como lo había planeado. Cada movimiento que hacían había sido documentado. Cada palabra grabada, cada acción ilegal capturada en video de alta definición. La confrontación inicial con Emily fue perfecta. Su arrogancia, su frialdad, su total desprecio por mí estaban siendo grabados en mi celular, que había activado discretamente antes de tocar la puerta. Pero lo mejor estaba por venir. Cuando saqué mi teléfono y le dije que era hora de mostrarles quién estaba realmente a cargo, vi la primera chispa de confusión en sus ojos. No entendía por qué no estaba llorando, suplicando, o actuando como la anciana derrotada que esperaban encontrar. Emily, dije con una calma que incluso a mí misma me sorprendió. Quiero que llames a Robert y que ambos vengan aquí al patio trasero. Necesitamos hablar de algo muy importante. ¿De qué tienes que hablar, suegra?, respondió con esa sonrisa arrogante que conocía tan bien. Ya te dijimos que las cosas han cambiado. No puedes quedarte aquí más. Oh, las cosas definitivamente han cambiado, dije mientras marcaba el número de mi amiga Linda. Pero no de la manera que piensas. Cuando Robert apareció en el patio, todavía no podía mirarme a los ojos. En las últimas 2 semanas, había vendido mis muebles, empaquetado mis recuerdos como basura y firmado papeles para vender mi casa. Pero aún tenía suficiente conciencia para sentir vergüenza. Niños, dije, señalando las sillas del patio. Siéntense. Es hora de que aprendas quién es realmente Marta. Emily se rió con desprecio. Suegra, ya basta con el drama. Sabemos exactamente quién eres. Una anciana que ya no puede cuidar de sí misma y que necesita ayuda para tomar decisiones racionales. ¿Decisiones racionales?, repetí mientras ponía mi teléfono en altavoz. ¿Cómo esté? Y luego reproduje la grabación que cambiaría todo para siempre. La voz de Emily llenó el jardín con una claridad cristalina. Relegate, mamá. Casi he conseguido que la anciana firme la casa a nombre de Robert con la nueva herencia. En menos de un año, tendremos todo y podremos enviarla a una residencia de ancianos. Vi cómo el rostro de Robert se transformaba de confusión a horror mientras escuchaba a su esposa describir en detalle cómo planean robarme de todo. Cada palabra era una puñalada. Podemos hacer que firme un poder notarial amplio declarando su incompetencia. Robert firmará los papeles sin duda. Pero la parte que más lo destruyó fue cuando escuchó su propia voz responder: tienes razón. Hagámoslo. Pero hagámoslo rápido antes de que cambie de opinión. Mamá, susurró Robert con lágrimas en los ojos. No terminaste de escuchar, hijo, dije, y puse la segunda grabación. Esta vez era la voz de Emily hablando con el abogado sobre falsificar mi firma, sobre las pastillas para dormir que me había puesto en el café, sobre vender la casa por $520,000 mientras supuestamente yo estaba desarrollando demencia. Emily estaba tan pálida como un fantasma. ¿Cómo tienes esas grabaciones? ¿Por qué nunca fui a Florida, Emily? Me quedé en un hotel aquí en la ciudad. Contraté al mejor investigador privado que pude encontrar y documenté cada segundo de tu traición. Saqué la memoria USB de mi bolso y la puse sobre la mesa del patio. Aquí tengo más de 100 horas de video que te muestran vendiendo mis muebles, falsificando documentos, planeando mi institucionalización forzada y vendiendo mi casa a un agente inmobiliario. Robert se levantó de su silla como si hubiera visto un fantasma. Mamá, no lo sabía. Bueno, sabía algunas cosas, pero no todo. Nunca quisimos hacerte daño. Nunca quisiste hacerme daño. Grité por primera vez en años. Robert, tiraste las fotos de cuando eras niño. Vendiste los muebles que compré con 40 años de trabajo. Firmaste papeles para vender la casa donde tu madre te crió. Emily intentó retomar el control. Suegra, estás malinterpretando todo. Solo queríamos ayudarte a tomar mejores decisiones financieras. Ayúdame. Rugí con una furia que se había estado acumulando durante años. Me drogaste. Falsificaste mi firma. Conspiraste para declararme loco. Fue entonces cuando marqué el número que había estado esperando 2 semanas para usar. Señor Hernández, dije cuando contestó el teléfono, soy Marta. Tengo todas las pruebas que necesitamos. Es hora de presentar cargos.
La expresión en el rostro de Emily cuando escuchó las palabras presentar cargos es algo que atesoraré por el resto de mi vida. Era la cara de alguien que finalmente entiende que el juego ha terminado y ha perdido de la manera más espectacular posible. ¿De qué cargos estás hablando? Tartamudeó. Pero su voz no tenía nada de la arrogancia que había mostrado media hora antes. Documento de fraude familiar, falsificación, venta ilegal de propiedad, conspiración para cometer fraude y despojo de propiedad. Respondí, recitando los crímenes exactos que el señor Hernández me había explicado. En total, te enfrentas a entre 15 y 25 años de prisión. Robert se desplomó en su silla como si lo hubieran disparado. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Devolveré todo. Pagaré lo que sea necesario. ¿Devolver qué, Robert? Pregunté con una frialdad que venía de mi alma. Los muebles que ya vendiste, las fotografías familiares que tiraste a la basura, los 40 años de recuerdos que empaquetaste como si fueran basura. En ese momento, mi amiga Linda llegó, acompañada por el señor Hernández y 2 oficiales del departamento de policía. Habíamos coordinado todo perfectamente, el momento de la confrontación, la entrega de pruebas y la presentación formal de la denuncia. La señora Marta, la abogada, me saludó mientras abría su maletín. ¿Son estas las personas mencionadas en su queja? Sí, señor Hernández. Robert, mi hijo, y Emily, mi nuera. Los oficiales de policía se acercaron con órdenes de arresto. Robert y Emily están arrestados por los delitos de fraude familiar, falsificación de documentos y conspiración para cometer despojo de propiedad. Espera, gritó Emily, poniéndose de pie. Esto es un malentendido. Nunca firmamos nada. Todo estaba planeado para su bienestar. Uno de los oficiales le mostró la memoria USB que le había proporcionado. Señora, tenemos más de 100 horas de video de usted planeando y ejecutando estos crímenes. Tu propia voz confesando haber falsificado la firma de la víctima. Mientras los leían, sus derechos, el señor Hernández me explicó el proceso legal. Señora Marta, con las pruebas que ha recopilado, este caso es prácticamente un triunfo seguro. También hemos comenzado el proceso para recuperar todos los activos que vendieron ilegalmente y para congelar las cuentas bancarias donde depositaron el dinero. ¿Y qué les pasará a ellos? Pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Con los factores agravantes de violencia familiar y abuso a personas mayores, estamos hablando de 12 a 20 años de prisión efectiva. Robert me miró desde el asiento trasero del patrullero, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, perdóname. No sé cuándo perdí mi camino. Te amo. Siempre te amo. Por un segundo, solo un segundo, el corazón de mi madre se ablandó. Pero luego recordé su voz en esa grabación diciendo, hagámoslo rápido antes de que cambie de opinión. Y la piedra volvió a su lugar. Robert, dije, acercándome a la ventana del coche de policía, trabajé durante 40 años para darte un futuro. Sacrifiqué mi juventud, mi salud, mi vida social, todo por ti, y elegiste traicionarme por dinero. Durante 67 años, fui tu madre. A partir de hoy, soy solo Marta. Una mujer que finalmente aprendió que el amor incondicional no puede ser unilateral. Emily seguía gritando desde el otro coche patrulla. Esto no ha terminado. Tengo abogados. Mi familia tiene conexiones. Te vas a arrepentir de esto. Me acerqué a su ventana y le sonreí con la misma frialdad con la que ella me había sonreído cuando cambió las cerraduras de mi casa. Emily, querida, tu familia no tiene suficientes conexiones para enfrentarse a una mujer que pasó 40 años limpiando las oficinas de los abogados más importantes de esta ciudad. Confía en mí, conozco a gente que no puedes ni imaginar. Cuando los coches patrulla se alejaron, me quedé en el patio de mi casa con mi amiga Linda y el señor Hernández, sintiendo una paz que no había experimentado en años. ¿Estás cómoda con la decisión que tomaste?, me preguntó el abogado. Señor Hernández, respondí, mirando mi casa, que oficialmente era mía de nuevo. Durante 3 años, les permití que me faltaran al respeto en mi propia casa. Les permití hacerme sentir como una molestia, una carga, como alguien que no merecía dignidad en su propia casa. Hice una pausa y tomé una respiración profunda. Hoy, aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderse, que la edad no es una excusa para permitir el abuso, y que a veces el verdadero amor significa saber cuándo decir basta. 6 meses después, Robert fue condenado a 18 años de prisión.
Emily recibió 22 años por ser considerada la mente maestra del fraude. Recuperé todos mis bienes, además de una compensación de 50.000 por daños morales. Con el dinero de la herencia de mi hermano y la compensación legal, compré una casa más pequeña pero hermosa en una zona tranquila. Mi amiga Linda se mudó a la casa de al lado y juntas creamos la vida con la que siempre soñamos. Pacífica, digna y llena de respeto mutuo. Cada noche antes de dormir, miro la fotografía que recuperé de la basura. Robert, a los 5 años, vestido de superhéroe, sonriéndome con amor genuino, y le hablo a ese niño que alguna vez fue mi todo. Hijo, tu madre hizo lo que tenía que hacer, no por venganza, sino por justicia. No por odio, sino por amor propio. Tal vez algún día, cuando salgas de prisión, entenderás que a veces las lecciones más importantes son las más dolorosas. Porque al final, la historia no terminó con una madre destruida por la traición de su familia. Terminó con una mujer de 67 años que demostró que nunca es demasiado tarde para recuperar tu poder, tu dignidad y tu derecho a ser respetada. Y esa es la lección más importante que cualquier familia puede aprender. Que el verdadero amor nunca debe confundirse con permitir el abuso. Y que aquellos que traicionan la confianza de sus mayores siempre encontrarán la justicia que merecen.